Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Clases para la Eternidad con Jesús, Yeshua Hamashiach, que por siempre vive. Los cristianos, los de la Pentecostés, los del Movimiento Misionero Mundial, los testigos de Jehová, los mormones, los judíos, los católicos, los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, todas las personas que buscan a Dios por la eternidad. La eternidad es un regalo que Dios le da al hombre, pero el hombre dice, ¿qué yo voy a hacer en la eternidad? ¿Voy a vivir en el cielo todo el tiempo y me voy a quedar ahí viendo? No. Ustedes deben saber que el regalo que Dios le ofrece al hombre, el regalo que Jesús le ofrece al hombre, es mucho más allá de la imaginación del hombre. Un mundo infinito de posibilidades. Pero el ser humano tiene que aprender a ser un Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios de los dioses. Pero el hombre está en este plano, en esta realidad, aprendiendo a ser un Dios. ¿Y qué mejor maestro que Jesús? Y para eso el hombre debe pasar por un proceso alquímico mental que se llama el nazareato. Y ahí el hombre logra entender a Dios como qué, como el creador. Nosotros conocemos a Jesús normalmente como el que murió en la cruz del Calvario. Ese es Jesús, que demostró amor por la humanidad, por su creación. ¿Por qué? Porque Adán cometió muchos pecados y quien le tocó pagar la deuda fue Jesús. Conocemos a Jesús como el que murió en la cruz del Calvario, pero no conocemos a Jesús como el Aleph. El Ales es el toro, el fuerte, el duro. No lo conocemos como el creador. Y en este video yo les voy a explicar cómo es Jesús como el fuerte, el creador. ¿Por qué? Porque Jesús es mi padre. Yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. No hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo. No la hay. Y yo les puedo presentar a Jesús como el creador. ¿Por qué? Porque Él les va a enseñar a todos ustedes cómo ser un Dios. ¿Para qué? Para compartir la eternidad. Porque eso es el regalo que Dios le da al hombre. Pero el hombre tiene que aprender a ser un Dios. Y aquí es donde el hombre no muchas veces no llega a entender a Dios. ¿Por qué? Porque el Adán es una criatura, pero Jesús es un creador. ¿El qué? Él es el alfa y la omega. Y cuando él dice que él es el alfa y la omega, el alfa, y él dice, yo también soy la omega, la omega. Entonces, cuando dice que es el alfa, está diciendo, yo soy el león, pero yo también soy la oveja. Sabemos que Jesús es el león de la tribu de Judá, pero él también es que el cordero de Dios. Entonces, él tiene una parte que elevada y una parte baja. Y él dice, yo soy ambos. Jesús también te dice, yo soy el alfa, el varón, pero también soy la mujer. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que la vida es un regalo de Jehová a Jesús. Es un regalo del Padre hacia el Hijo. Es un regalo que el Todopoderoso Jehová le da a su Hijo, a su heredero, que es Jesús. Se lo da. Y la vida es un mecanismo para Jesús. Es un mecanismo para Jesús. Jesús ha estado desde el principio. El problema es que al principio Jesús se conocía era como Melquisedec. Cuando él estaba en el cielo se llamaba Melquisedec. Y él vino a la tierra, vivió 33 años y luego subió otra vez al cielo. ¿Hacer qué? Otra vez Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Los ángeles conocen a Jesús como Melquisedec. Como Melquisedec. Los demonios conocen a Jesús como Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Ellos conocen a Jesús. Es realidad. Ahora bien, la vida fue creada como un mecanismo para Jesús, como regalo para Él. Y Él es un ser andrógeno. Él es un ser andrógeno. ¿Por qué? Porque Jesús creó el cabello del hombre, creó los ojos, creó la nariz, creó la boca, creó el cuerpo y le creó el pene. Jesús
Le creó a la mujer el cabello, los ojos, la nariz, la boca, los pechos, el cuerpo, la vagina y los glúteos. Le creó todo el cuerpo. Por lo tanto, Jesús tiene amplio conocimiento acerca de el sexo. Él conoce el sexo. ¿Por qué? Porque es el acto de ¿qué? De crear. Él le dio el sexo a los hijos de los hombres. Él se lo dio. Él se lo dio. Y le dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Y llenen la tierra. Entonces, Jesús, cuando creó a Adán y Eva, lo que hizo fue que dividirse. ¿Por qué? Porque él es un ser andrógeno. Tiene parte masculina y parte femenina. Entonces lo que él hace es que envía su parte masculina a través de qué? Del varón, y envía su parte femenina a través de qué? De la mujer. Y ambos son qué? Son Jesús. Adán y Eva son representantes de Dios en la tierra y ambos forman a Jesús. Y la parte masculina de él pasa a través de Caín. Luego pasa a través del sacerdocio de Melquisedec y aparece Melquisedec, que es un varón. ¿Representante de qué? De los cananeos. Luego envía su parte femenina a través de Eva. Tenía que pasar a través de Abel, pero como Caín mató a Abel, su parte fue enviada a través de Zen. Pido disculpas, este mouse se está moviendo muchísimo. Hagámosle aquí un arreglo a ver si ya deja de moverse tanto. Entonces, envió a través de Zen pasa a Aarón, y Aarón presenta una reina que se llama la reina Esther. ¿Qué está ocurriendo ahí? De que Jesús se encuentra con él mismo y él mismo se enamora. ¿Por qué? Porque Jesús es el mandamiento del amor. Y él se enamora de él mismo. ¿Por qué? Porque él envió su parte masculina por un lado y su parte femenina por otro lado. Y luego él se encuentra y se enamora. Y se repite ese ciclo. Entonces, cuando él le ofrece a los humanos la vida eterna, eso es lo que van a hacer en la eternidad. Que la persona va a poder, ¿qué? Vivir varias vidas, sea como masculino o sea como femenino. Incluso puede llegar a vivir como un animal o como un árbol. ¿Para qué? Para que el hombre llegue a trascender. Es decir, el hombre está en un proceso de prueba, pero lo que Dios le ofrece es que vida eterna. Pero en ese momento el hombre está siendo probado a ver si es digno de alcanzar esa eternidad, porque ser un Dios tiene muchas connotaciones, como que, como que el ser humano pueda ver todo. Dios lo ve todo. Dios, que es Jehová nuestro Dios, es conocido como el ojo que todo lo ve. Él ve todo, es decir, Dios tiene la capacidad de ver mientras tú te bañas, en el baño, en donde quiera que esté, mientras tienes relaciones sexuales, mientras comes, mientras todo eso tiene una implicación. Ahora bien, si Jehová le permite a un ser humano ser un Dios, ¿qué haría el hombre? ¿Le haría daño a los niños? ¿Tomaría a la mujer que no le pertenece a él? ¿Actuaría de una forma arbitraria? ¿Mataría gente? ¿Cómo actuaría la persona? ¿Es digna de ser un Dios? Por eso el hombre no está preparado para ser un Dios y eso es lo que hace Jesús, prepararlo para ser un Dios. Prepararlo para ser un Dios. Es realidad. ¿Por qué? Porque ser un Dios tiene muchas implicaciones y para eso Dios le dejó al hombre ¿qué? La Torá, los mandamientos. Y tú adquieres una capacidad y luego Dios te enseña el Nazareato. El Nazareato. Y en el Nazareato la persona se da cuenta de que es un templo y que dentro de él hay más personas. Hay más personas. Entonces, debemos entender de que ser un Dios tiene muchas connotaciones. Verlo todo, saberlo todo, escuchar todo, y el ser humano puede llegar a ese nivel. A ese nivel porque eso es lo que Jesús quiere, de que el ser humano llegue a ese nivel, para que el ser humano pueda entender a Jesús, pueda entender a Jesús como un Dios. Cuando Jesús te dice que es el alfa y el omega, Él te dice, mira, yo soy el más mundano. Yo soy el más mundano, pero también soy el más santo. ¿Por qué? Porque Jesús creó el baile, Jesús creó la música, Jesús escucha rap, a Jesús le gusta el rap, a Jesús le gusta el rap porque Él creó el rap. Nada pudo ser creado fuera de Él, Él lo creó todo. A Jesús le gustan los musicales donde vemos películas que uno dice, uy, empezó la película y de un momento a otro empiezan a cantar. Uno dice, ah, música, musicales. A Jesús le gusta eso. ¿Por qué? Porque él dice, mira, yo soy el alfa, el rap, pero también soy los musicales. También me gustan los musicales. Jesús es ambos lados. Jesús es ambos lados. Es decir, Jesús
No le gustan las películas de terror. Jesús mira las películas de terror y entiende el terror. ¿Por qué? Porque él creó el terror. Él creó el terror, pero él también ¿qué? Él también son las películas para niños. Él te dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el que encierra todo. Yo soy la A y también soy la Z. Entre la E y la Z ya no queda nada. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy el todo. Eso es lo que te está diciendo Jesús. Y por eso este mundo le pertenece a él. Y los humanos no pueden prohibirle nada. Cuando venga Jesús, él ya no va a venir como la primera vez, que él vino como cordero sacrificial. Él ya no va a venir de esa manera, él va a venir como rey, como gobernante, como faraón. ¿Y él qué? Él va a tomar control del mundo. Y él creó el mundo, él creó todos los placeres. Él creó el sexo, creó el vino, creó el baile, creó las películas, creó el wifi, creó todo lo que el hombre pueda tener, la comida, él lo creó. El problema es que los pastores dicen, no, es que Jesús es muy santo, él está allá y él no tiene nada que ver con el mundo. Él no tiene sexo, él no come, él no hace nada, él no hace nada, sino que está en su trono ahí. Es decir, pregúntate tú mismo, tú vas a crear el mundo con sexo, con mujeres, con ropa, con comida, con fiestas, y tú, no vas- y tú siendo el creador no vas a tocar nada. Tú dices, no, es que yo soy el creador y yo no voy a tocar nada. No, al contrario, tú eres el que más disfrutas. ¿Por qué? Porque todo te pertenece. Jesús en el cielo es conocido como el heredero, al que le pertenece todas las cosas, al que le pertenece todas las cosas. En realidad, todo le pertenece a Dios. Todo. El dinero, el oro, la plata, todo, porque todo es de quién? De Jesús. A él le pertenece el oro y la plata. Es realidad. Sino que él se lo entregó a quién? A Adán y Eva, sus representantes. Pero ellos quisieron, se corrompieron con el poder. Porque el poder corrompe y dice, no. Y eso es lo que está diciendo literalmente los pastores y los sacerdotes, los rabinos y muchos ancianos. No, es que el sexo es de nosotros, la comida es de nosotros, el vino es de nosotros, la ropa es de nosotros, todo es de nosotros. Nuestras vidas son nuestras. De Jesús no es nada, sino que él murió en la cruz del Calvario y se quedó en el cielo. Todo es de nosotros. Y él no puede tocar nada de nosotros porque él es muy santo. Y Jesús te va a decir, amigo, yo no te hago agravio, todo me pertenece. Y le dirá a un ángel, tomen a esa persona y échenla en el horno de fuego por toda la eternidad. ¿Cómo es posible de que Dios te dé a ti todo y tú no tuviste que hacer nada? Todo te lo da Dios y tú le tengas que prohibir todas las cosas a Jesús. ¿Cómo es eso posible? Lo que va a hacer Jesús es que decirle a un ángel, tómenlo y échenlo en el horno de fuego por la eternidad, porque todas las cosas le pertenecen a él. Que un pastor te diga, no, es que tú no te puedes hacer un corte con trenzas. Es un error enorme porque el mismo Jesús que ha estado en la eternidad ha utilizado cientos de cortes. El cortes que menos te has imaginado, él ya se lo ha hecho. Él ha estado calvo, con trenzas, con rastas, de todas las formas, él lo ha hecho. Él ha tenido el cabello. ¿Por qué? Porque él ha estado en la eternidad. Eso implica que tú vas a estar también en la eternidad y tú vas a decir, uy, me voy a quedar con el mismo corte toda la vida. No, esa vez me voy a hacer esto, me voy a hacer esto. Eso es lo que Dios le quiere regalar al hombre, la eternidad. Y eso implica que tú puedes vivir en el mecanismo de la vida viniendo como un hombre o incluso como una mujer. ¿Por qué? Porque Jesús tiene gusto por las mujeres. Obvio, obvio, obvio. ¿Por qué? Porque la mujer le pertenece a Jesús. Entonces lo que Jesús hace es que se mete en el hombre y obviamente tiene que tener ¿qué? Gusto por la mujer. Si se mete en él, en la mujer, tiene que tener gusto por el hombre. ¿Por qué? Porque él es un ser andrógeno. Él es un ser andrógeno. Porque recordemos que Jesús es el que crea al hombre y a la mujer. Y eso es lo que Jesús busca, de que el hombre aprenda ¿qué? Que el mundo es un teatro y que él debe aprender a actuar. Es el rol, es decir, vine como un hombre, tengo que actuar como que como un hombre, me tienen que gustar que las mujeres, engendro con las mujeres y me comporto como un padre. Jesús, ¿qué hace? Luego dice, no, yo ya estoy cansado de vivir como un hombre, voy a vivir como una mujer. Se tiene que enamorar de qué? Del hombre, darle hijos al hombre. Está cumpliendo qué? Un rol. ¿Por qué? Porque él viene a vivir cada vez que él quiere. Y el ser humano no le puede decir nada, sino que el problema es que el ser humano no sabe de que Jesús viene cada vez que él quiere. Porque la vida es un mecanismo para él. Y él viene a vivir cada vez que él quiere. Si quiere vivir como un niño, viene a vivir como un niño. Quiere vivir como una niña, viene a vivir como una niña. Jesús quiere venir a vivir como un árbol.
Se queda como un árbol ahí, meditando todo lo que él quiera. Se queda como un árbol, meditando. Quiere vivir como un animal. Vive como un animal. ¿Quién le dice algo a Jesús? No, mira que esta vida le pertenece, él es el heredero. ¿Quién le va a poder? Puede ser el pastor decir, no, es que Jesús no puede hacer eso porque él es muy santo. Se le quitó la santidad siendo un árbol, se le quitó la santidad siendo un animal, se le quitó la santidad siendo un varón o una mujer, se le quita la santidad. No, él sigue siendo santo. Por eso él dice, yo creé el mundo para mí. Y los pastores no han entendido eso. Los rabinos no han entendido eso. Los sacerdotes no han entendido eso. Los ancianos de los testigos de Jehová no han entendido eso. El mundo le pertenece a él. Él creó todo. Él creó el peluquero, él creó el chef, él creó el abogado, él creó todo. Todo le pertenece a Jesús. Esa realidad, por eso él dice, yo soy el alfa y también soy la omega. Cuando él dice eso, debemos entender lo que él está diciendo, que él es la A y la Z. Entre la A y la Z que está, la B, la C, la D, y todas son diferentes. Y él está diciendo, yo soy todos. Yo soy todo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es realidad. Es realidad. Y el ser humano debe aprender eso. ¿Por qué? Porque Jesús es la Torah, el que nos dio la Torah, los mandamientos. Y con los mandamientos tú puedes vivir cada rol. Tienes que aprender a vivir cada rol. ¿Por qué? Porque entonces cuando te toque vivir como mujer, tú vas a decir, venga, pero yo también soy un hombre dentro de una mujer. Voy y me acuesto con mujeres. No. ¿Por qué? Porque tú debes entender la Torah. La vida tiene también que reglas. Entonces cuando tú vienes a vivir como un varón, dices, no, es que yo soy una mujer dentro de un varón. Entonces me tienen que gustar los hombres. Dios dice, no, eso está prohibido. Tú tienes que venir a cumplir el rol que se te le asignó. Y eso es un mecanismo que Dios te va a entregar por la eternidad, de que tú puedas ser un superhéroe, tú puedas ser lo que tú quieras, un villano, tú puedes ser, porque Jesús también te dice, mira, yo soy el alfa y el omega. Jesús te dice, yo soy el más cruel. Jesús te lo dice. Jesús te dice, yo soy el alfa, yo soy el más cruel. Y también es la omega. Y Jesús dice, yo soy el más amoroso. Yo soy el más amoroso. Jesús es ambos lados. Jesús se ganó el respeto. Cuando tú dices, en el nombre de Jesús, te reprendo, demonio, y ese demonio se va. ¿Por qué se va? ¿Por qué le tiene tanto miedo el nombre de Jesús? Porque Jesús se encarga de qué? De dar un castigo. Porque Jesús es qué? Padre y madre de la humanidad. Jesús es padre y madre de qué? De los ángeles y de los demonios. Jesús es padre y madre de qué? De los ángeles y de los demonios. ¿Por qué? Ustedes deben entender que nosotros vivimos en el cuerpo de Jesús. El universo es el templo, el cuerpo de Jehová nuestro Dios. Tú tienes una parte racional y una parte creativa, pero ambas partes, ¿qué hacen? ¿Hacen parte de qué? De un uno. Por eso la escritura dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tú tienes que una mano derecha y una mano izquierda. Una mano derecha, mis ángeles, mis manos izquierda, mis demonios. Pero ambos hacen parte de qué? De ti. Asimismo ocurre con Jesús. Tanto los ángeles como los demonios hacen parte de quién? De Jesús. Y él es que él es padre y madre de los ángeles y de los demonios. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú tienes 12 hijos. Tú tienes 12 hijos. Y de esos 12 hijos, 6 te salen rebeldes. Entonces tú tienes 6 hijos obedientes y 6 hijos rebeldes. ¿Ellos dejan de ser tus hijos? No. Ellos siguen siendo tus hijos. Aunque sean rebeldes, ellos siguen siendo tus hijos. Lo mismo ocurre con ¿qué? Con los demonios. Los demonios en un momento eran ¿qué? Eran ángeles. Se rebelaron contra Dios y Dios los echó. ¿Pero dejaron de ser sus hijos? No dejaron de ser sus hijos. No dejan de ser sus hijos. Así como tus hijos son rebeldes y canzones, en ningún momento dejan de ser tus hijos. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús es que Él es padre y madre de los ángeles y de los demonios. Él también es que padre y madre de la humanidad. Por eso Él es un ser andrógeno. Aquí yo le estoy presentando a Jesús como el creador. Como el creador. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que ser una mujer o sabe qué, ser un hombre. Él tiene ambos roles porque él fue el que le programó la mente. Tu mente está programada para hacer lo que tú eres. ¿Quién la programó? ¿Tú? ¿Tú la programaste antes de venir a la vida? No.
te la programó el Creador, Jesús. La mujer tiene la mente programada ¿para qué? Para gustarle el hombre. ¿Para gustarle qué? El dinero. ¿Para hacer qué? Vanidosa. ¿Por qué? ¿Quién la programó? El Creador, Jesús. Él programó las mentes. En la realidad, Él las programó. ¿Por qué? Porque Él es el programador de todo. Jesús es el mejor programador, es el mejor matemático, es el mejor científico. Él sabe todo sobre la anatomía del cuerpo. Jesús controla los elementos, porque Él los utilizó ¿para qué? Para crear. Controla el aire, el agua, el fuego, el trueno. Controla los 4 elementos. Jesús sabe destruir. Cuando Él dice que Él es el más amoroso, ¿por qué? Porque Dios le mostró a la humanidad su amor, le entregó todo. Todo se lo entregó a los humanos. Pero los humanos dicen, no, todo es para nosotros, el sexo es para nosotros, la comida es para nosotros, el dinero es para nosotros, todo es para nosotros. Y Jesús, Él murió por nosotros, dejémoslo allá. Él no quiere nada con nosotros. Él no quiere nada con nosotros. Y eso es un error enorme. El hombre se vuelve que egoísta con Dios, cuando Dios le dio todo. Entonces, Jesús, que es el más amoroso y le dio todo al hombre, el hombre ¿cómo le responde? Dios, todo esto es mío y nada es tuyo. Ah, Dios dice, ¿con qué la tenemos? Entonces, Dios te muestra que su parte más cruel. Y es donde Dios empieza ¿qué? A matar y a quitarle al hombre lo que es de él, lo que le pertenece a él. ¿Dios quiere que lleguemos a ese punto? No. Dios quiere que disfruten de su lado amoroso. Dios quiere que disfruten del lado amoroso de él. Pero claro, el hombre dice, no, todo es de nosotros y Jesús no toca nada. Jesús que creó el seno no puede tocar un seno. Jesús que, y entonces tú sí puedes tocar un seno. Tú sí puedes disfrutar de eso. Tú puedes ir a una fiesta, pero Jesús no. Jesús puede, tú puedes comer las mejores comidas, pero Jesús no. Jesús no. Jesús cuando vino, la primera vez que le tocó hacer, dormir en la calle. Y eso es vergonzoso porque Él creó todo. Él creó todo, eso es vergonzoso. Jesús, el creador de todo, durmiendo en la calle. La primera vez que Él vino a dormir en la calle. ¿Va a pasar eso la segunda vez? No, porque Él viene como creador. Él viene como creador a decirle, miren amigos, este mundo me pertenece. Y hay de uno que se levanta a decir, Jesús, no hagas esto porque Él es un soberano. A Él le pertenece el mundo. Y el que no entienda esto, Él lo va a echar en el horno de fuego por toda la eternidad. Por eso los pastores deben entender esto. Deben entender eso, deben poner eso en su mente. ¿Por qué? Porque se han imaginado un Jesús. En su imaginación diciendo, no, Jesús está allá y Él es muy santo, no tiene nada que ver con esto y todo eso nos pertenece a nosotros. Se volvieron que egoístas. Egoístas. Y esa es la realidad. Entonces cuando lo que Jesús quiere es que el humano entienda el mecanismo de la vida porque Él luego se los va a compartir, les va a dar ¿qué? La eternidad. ¿Y qué van a hacer en la eternidad? Vas a poder vivir como tú quieras. Tú dices, no, es que quiero ser una piedra. Quédate como una piedra. Quiero ser un varón, vives como un varón. Quieres vivir como una mujer, quieres sentir cómo se siente una niña, vives como una niña. ¿Qué se siente ser un niño? Vives como un niño. ¿Quieres sentir cómo se siente un animal? Puedes vivir. Porque Dios te va a dar que la eternidad. ¿Quieres ser un sol? Decir, ¿quieres siente ser un sol? Puede ser un sol. Eso es lo que Dios les ofrece al mundo. Los hombres como que dicen, no, no queremos nada de eso. Bueno, en el sentido contrario, Dios les da que el horno de fuego por toda la eternidad. Y eso lo vamos a entender más adelante. ¿Por qué el horno de fuego? Lo vamos a entender porque ser un humano, un Adán, es una responsabilidad que ya se adquirió, que ya se adquirió. Entonces, la vida es un mecanismo que Dios creó para él. Y él pasa que a través del varón, y se enamora. ¿Por qué él escoge a un varón negro y a una mujer blanca? Porque ese es el orden correcto. El varón negro representa ¿qué? La noche. La noche siempre es primero la oscuridad y luego la luz. Por eso Adán es un varón negro hecho de la tierra. Pero Eva es sacada de la costilla. Aunque ustedes me vean un varón negro, mis huesos son blancos. Entonces por eso Eva es una mujer blanca. Que representa ¿qué? La noche y el día. Y Dios siempre pide que un varón negro y una mujer blanca. ¿Por qué? Porque Dios corona al varón negro como el Adán. Y él viene siendo representante y padre de todos los negros. De todos los negros. De todos los negros. Y deben saber de que los negros tienen en su ser, tienen todo lo que ver con la antimateria,
con la muerte, con los demonios. En la realidad es la parte mala, es la parte mala. Y esa se fusiona con la parte buena, que es Israel, que tiene que ver todo con la materia, con la vida, con la luz, con los celestiales. Y ellos dos se unen y es como si Jesús se encontrara con sus dos partes. Es igual que la Kundalini. La Kundalini es una serpiente negra y una serpiente blanca. Un lado representa que el lado de la muerte, que son las personas negras, que representamos la muerte, representamos la antimateria, representamos el lado malo. Y los blancos representan que la parte de la materia, la parte de la vida, la parte de lo celestial, lo angelical. Pero ambas partes son de Jesús. ¿Por qué? Porque él fue el que se dividió y él es el todo. Es como yo, diciendo, no, es que yo estoy acá y lo que hago es dividirme, me divido y luego me encuentro en mis dos manos se encuentran. Es lo mismo que hace Jesús. Jesús se divide en dos, en varón y en hembra, y luego se une, se une, se une, se encuentran. Y entonces, un ejemplo, digamos que las personas negras alcanzan un potencial enorme y la mujer blanca se da cuenta de que los negros están de pronto haciéndole daño a las personas blancas. Entonces ella lo que hace es que abogar por las personas blancas. Y en sentido contrario, el varón se da cuenta de que las personas blancas están creciendo muchísimo. Y lo que hace es que abogar por las personas negras. Entonces Dios quiere de que haya que un equilibrio, donde ninguno dañe al otro, sino que las familias van a poder que abogar por los suyos, por los suyos. ¿Por qué? Ustedes deben saber que quienes esclavizaron a Israel en el tiempo antiguo fueron quienes, los negros. Y por eso nos tocó pagar el castigo. Eso lo vimos en donde, en Estados Unidos, en Europa, donde pusieron a los negros a recoger algodón por doquier. Nos tocó pagar ese castigo, pero el castigo de los negros ya terminó. Y ahora es tiempo de que los negros vuelvan a subir al poder, porque nosotros éramos los grandes faraones, los reyes antiguos. Es realidad, es realidad. Entonces, Dios lo que no quiere es que, digamos, ninguno suba más que el otro, sino que haya un nivel. Y para eso utiliza que un representante de los negros, siempre el varón, y una representante de las mujeres, una mujer, perdón, un representante de las personas blancas, una mujer. Y ellos dos se unen y son como guardianes de la paz. Guardianes de la paz. Es realidad. Entonces, nosotros debemos entender a Dios, a Jesús como creador. Eso es importante como creador. El ser humano tiene que pasar por un proceso alquímico mental. Y ese proceso alquímico mental se logra primero teniendo 3 años leyendo la Torá. Cuando la persona diga, es que yo ya conozco la ley de memoria y la tengo en mi corazón, Jehová nuestro Dios te enseña un procedimiento que dura 2 años, donde tú eres un recipiente, eres una vasija, y Dios se mete dentro de ti y empieza a moldear tu ADN para que tú te vuelvas un Dios. Y al 5.º año, tú seas un fruto perfecto para Dios. Dios te compara a un fruto, Y dice que al 5.º año, tú te vuelves perfecto para Dios. Dice, Levítico capítulo 19, versículo del 23 al 25, dice, y cuando entréis en la tierra y plantares toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Entonces, esos 3 años van a estar, ¿qué? Leyendo la Torá. Y van a estar, ¿qué? Un incircunciso. Su fruto no se comerá. Al 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Entonces, ahí la persona en el 4.º año arranca a hacer, ¿qué? Su nazareato. Tú le dices a Dios, Dios, ya yo me sé la Torá, la tengo en mi mente y en mi corazón. Por lo tanto, voy a hacer un voto de 3 meses del nazareato. Y en 3 meses, tú le dices a Dios, y en 3 meses no te cortas el cabello, no te lo cortas. Y tú vas a sentir como Dios entra en ti y empieza a moldear tu ADN. Él empieza a trabajar dentro de ti porque tú eres un templo. Y Dios se mete dentro de ti y empieza a moldear tu ADN. ¿Para qué? Para volverte un Dios y enseñarte todo lo que necesitas saber. Dios te enseña desde adentro, desde tu corazón. Y dice, mas al 5.º año
comeréis el fruto de él, para, para que, para que haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, al quinto año, la persona se vuelve perfecta. ¿Se vuelve qué? Una piña. ¿Qué es una piña? Una persona que tiene activa su glándula pineal. Y la glándula pineal es el tercer ojo. Y el tercer ojo te ayuda a crear. Cuando una persona tiene activa su tercer ojo, te ayuda a crear. Por eso ustedes deben saber de que Jesús no es un ser como nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un creador. Y Él tiene que activo su tercer ojo. Y el tercer ojo es ¿para qué? Para crear. Para crear. ¿Por qué? Porque Él es un creador. Y Él quiere que los humanos aprendan también a crear. A crear. Es realidad. Y Él te enseña todo eso. Tienes que primero aprenderte la ley, la Torá, la ley de Moisés, porque Jesús dijo, yo no he venido para abolir la ley ni los profetas. Tú lo aprendes, luego haces el nazariato. Recordemos que Sansón era era un nazareno y él se dejaba crecer el cabello, tenía trenzas y tenía mucha fuerza. Y eso es lo que Dios quiere, literalmente crear superhumanos o Adanes. Jesús es conocido como Jesús de Nazaret. Y él tenía todo el poder porque Jesús viene siendo ¿quién? El rey de los nazarenos. Es realidad. Ahora bien, el ser humano debe entender de que Dios le regala la eternidad, pero el hombre piensa de que no, Dios me da la eternidad y yo me quedo en el cielo ya y no hago nada. Eso es un error enorme. Es un error enorme. El hombre tiene que prepararse y entender por qué Dios me va a dar la vida eterna y qué voy a hacer yo en la eternidad. Es realidad. Entonces, tienes que preguntarte, ¿qué harás con el poder de un Dios? ¿Qué harías tú con el poder de un Dios? ¿Matar gente? ¿Vengarte? ¿Tienes el corazón lleno de ira? Entonces no serías digno de tener poder. Por eso tienes que limpiarte y Él se encarga de eso. Cuando Jehová nuestro Dios se mete dentro de la persona, se encarga de limpiarlo, de eliminar los yo. ¿Qué son los yo? Recordemos que Jesús es un pescador de hombres. El pescado tiene muchas escamas, y esas escamas son yo. Es decir, cuando tú te enfrentas con una persona y dices, esa persona me está molestando mucho, y yo soy tal, yo soy esto y yo soy esto, entonces de una vez que hago, saco el poder y lo mato. Entonces estás demostrando que no es una persona no es una persona digna de tener cierto poder. Tienes que calmarte y decirle a la persona, por qué te molestas? ¿Por qué tú te molestas conmigo? ¿Qué mal te he hecho? Entonces la persona debe eliminar esos yo, porque los yo le empiezan a decir, tú eres esto, tú eres el hijo de tal, tú eres el hijo de edad, y eso te puede llegar a frustrar y a utilizar tu poder y cometer errores. Un ejemplo, que tú tengas poderes y no, es que voy a mirar a mi vecina, voy a hacerle esto al vecino. ¿Por qué? Porque ellos tienen una condición baja y yo estoy en lo más alto. Ellos no me ven. Ellos no saben de que yo tengo este poder, no saben que yo tengo esto. ¿Harías eso? Por eso es importante de que la persona primero conozca la Torah y entienda las cosas que no debe hacer y se comporte dignamente como un Dios, como un Dios. O vas a hacerle daño a las mujeres o vas a hacerle daño a una persona por quitarle la esposa. No, tú debes entender de que los mandamientos son importantes. ¿Para qué? Para poder adquirir ese poder. Para poder adquirir ese poder. ¿A quién matarás? ¿Tienes rencor en tu corazón o ira? ¿Por qué? La ira te puede llevar a cometer locuras y te puedes volver ¿qué? Un blanco, ¿para qué? Para la sociedad. Sansón tenía muchísima fuerza y él podía matar a quien él quería. Tenía el poder para hacerlo. Lean la historia de Sansón y Sansón era muy hábil en batalla. ¿Y él era qué? Un nazareno. Un nazareno. ¿Por qué? Porque Dios le activó sus dones internos. Porque recordemos que Jehová dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Dios tiene muchísimo poder en extremo y él lo que quiere es compartirlo con el hombre. Eres una persona pervertida. ¿Por qué? Porque si Dios te da un poder, un don que tú tienes, que solamente es activarlo, porque ya el don está dentro de ti. Dios ya te lo dio y lo que hace es que activarlo.
¿Vas a hacer cosas malas? ¿Eres digno de tener ese don? ¿Vas a hacer cosas malas? En realidad, eso es entender la eternidad. La eternidad es la capacidad de ¿qué? De hacer todo, de hacer todo, de verlo todo. Dios les va a dar ese regalo. Pero muchas personas muestran de que no son dignas. ¿Por qué? Porque son pervertidas. Dios lo ve todo, pero Dios respeta lo que hace cada persona. Dios respeta lo que hace cada persona. Dios lo puede ver todo. Cuando dice que lo ve todo, es que lo ve todo. Pero Dios respeta la intimidad de cada persona. Es realidad. Respetar a Jehová, la fuente del poder. Eso es otra cosa. De que nosotros debemos entender que el poder no viene de nosotros, sino que hay una fuente que lo emana. Por eso decimos emana, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Y él es qué? Él es la fuente del poder. ¿Quién? Jehová. Jehová es la fuente de poder. Recordemos que la fuente de poder de Sansón era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene de Jehová. Y él era la fuente de su poder. Era la fuente de su poder. Es la realidad. Mateo capítulo 21, versículo 43 dice: Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca el fruto de él. Ustedes deben saber de que en el mundo hay personas que ya conocen los secretos, porque son unos secretos antiguos que se le daba a la persona y la persona alcanzaba un nivel superior. ¿Quiénes tienen esos secretos? Los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas y los templarios. Ellos tenían esos secretos, ellos controlan esos secretos, por eso ellos controlan el mundo, porque tienen esos poderes, tienen esos secretos. ¿Para qué? Para dominar a las personas. Pero Jehová dice, venga, es que los masones, los Illuminatis, que yo les enseñé el secreto, ellos se quedan con el fruto, cuando el fruto no es para el hombre, sino que es para Dios. Y el fruto que dan los masones y los Illuminatis no es agradable a Dios porque lo que hacen está mal. Ellos buscan que obligar a la gente. Ellos buscan como forzar. ¿A través de qué? De experimentos, inyectándole a la gente o haciendo los experimentos. Y Dios no quiere eso. Y le dice, mira, ese no es el proceso. Ese no es el proceso, porque cuando la persona empieza a entender eso, dice, venga, entonces si yo me inyecto la fuerza del león, ya quedo como Sansón. Así no funciona. Dios le dice, así no funciona. Y los masones hacen eso. Empiezan a hacer experimentos con la gente y a torturar gente. Y Dios no quiere eso. Dios dice, los frutos de los masones es erróneo. De los Illuminatis es perverso. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Entonces Dios dice, por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. Dios le va a quitar esos secretos a quienes, a los masones, a los Illuminatis, a los Rosacruces, se los quita ese conocimiento y se lo da a otro grupo de personas para que produzcan el fruto de él. Es decir, que hayan personas que se parezcan a Dios, que tengan el poder de Dios. Es la realidad. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Manifestamos el poder de Dios. Es decir, la gente mira en nosotros el poder de Dios, nosotros reflejamos el poder de Dios y si nosotros crecemos, Dios crece con nosotros. No podemos decir, no, es que yo hago eso por mi propia fuerza. No, sino que nosotros canalizamos la fuerza de Dios y la manifestamos en la realidad. Mateo capítulo 5, versículo del 8 al 10 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando Dios te da esos poderes, tú coges el título de ¿qué? De hijo de Dios y te puedes volver literalmente, como quieras sentirte, un semidios o un Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios de dioses, a él no le da miedo. Es decir, que Jehová nuestro Dios tiene un poder tan inmenso que él dice, miren, yo les comparto de mi poder. Pero la persona tiene que aprender a reconocer la fuente que le dio el poder. Tiene que respetar a Jehová nuestro Dios, porque otra cosa fue lo que le ocurrió a Nimrod. La fuente del poder de Nimrod era el mismo Jehová, pero él dijo, con mi fuerza, la fuerza de Nimrod, voy a pelear contra el Dios Todopoderoso. Eso se llama ¿qué? Altivez de corazón. Con la misma fuerza que Dios le había dado a Nimrod, Nimrod pensaba pelear contra Dios. Y eso es vergonzoso.
¿Por qué? Porque Jehová te está ayudando y tú luego quieres atacarlo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos hace referencia a que la persona puede llegar a despertar sus dones, la psique, incluso levantar cosas con la mente, porque eso es lo que hace Dios. Por eso vemos de que la tierra, el sol está suspendido, que en la nada, porque Él la sostiene con qué, con la mente, con la psique. Y la mente tiene un poder enorme. Es realidad. Entonces, nosotros debemos entender de que en el mundo hay una Trinidad que es muy importante. La Trinidad está compuesta por qué? Por Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Pero esa Trinidad también se manifiesta en las personas, a nivel de pueblos y a nivel individual. Debemos saber de que el primer árbol que se plantó en la tierra prometida, fueron los cananeos. Los cananeos. Y ellos hacen parte del primer árbol que se plantó. Y ese primer árbol que se plantó se llama el árbol divino, la zarza que no se consume. ¿Hace parte de qué? De los cananeos. ¿Y ellos son qué? Antimateria. ¿Qué es la antimateria? Las personas negras. ¿Representa qué? La antimateria. Es realidad. Y luego, en la tierra prometida se plantó un segundo árbol, llamado el olivo verde. Cuando lean la Biblia siempre hace referencia a Israel como el olivo verde o el árbol sublime. Y ello representa ¿qué? La materia. La materia. Entonces, cuando hay la unión de ¿qué? De la antimateria y de la materia, aparece ¿qué? El Hijo. La realidad. La realidad. Y este tercer árbol, ¿por qué? Porque los cananeos, Israel representa ¿qué? La madre. Y los cananeos representan ¿qué? Al padre. Y entre el padre y la madre tienen ¿qué? Al hijo. Y ustedes dirán, ¿por qué presentas a Jesús como un faraón? Porque Jesús es un faraón. Recordemos que José es una sombra de Jesús. Es una sombra del Mesías. Del Mesías. Y todo lo que vivió José es para poder entender a Jesús. Porque Jesús es el faraón del cielo. Es el faraón del cielo. Y él pertenece al árbol majestuoso. ¿De donde nace quién? Su majestad. Y José es una sombra del Mesías. Y por eso José logró reinar en Egipto, simbolizando de que Jesús sería ¿qué? Un faraón. Un faraón. Recordemos que la escritura dice así, de Egipto llamé a mi hijo. Porque Jesús vivió un tiempo en donde, en Egipto. ¿Por qué? Porque él es un faraón. Él es el faraón del cielo. Él es el faraón del cielo. Y él representa ¿qué? El árbol mágico, la realidad. Entonces se une que la antimateria y la materia y forman ¿qué? La realidad. Forman la realidad, pero esa Trinidad también se manifiesta de ¿qué? De manera individual, de manera familiar, donde ¿qué? Donde se necesita ¿qué? Una madre blanca, un padre negro y aparece ¿qué? Un niño moreno. Un niño moreno y ese niño moreno viene a representar ¿quién? A Cristo. A Cristo, es la realidad. Ustedes deben saber de que en la teoría de los colores está representado Jehová nuestro Dios, que Jehová nuestro Dios, Él es el gran alquimista, la piedra negra, el gran negro, el que se encarga de ¿qué? De purificar los corazones de los hombres. Jehová nuestro Dios se representa como la piedra negra. La piedra negra. Y la piedra negra se divide en arcoíris. Y por eso Dios le dijo a Noé, he puesto mi arco en las nubes como señal, donde el Padre se divide en muchos colores. El color negro, para que aparezca los otros colores, el negro tiene que dividirse. Y tiene que pasar a través de un cristal. Y ese cristal es Cristo. Cristal. Cristo. Filtra la luz. Y de esa luz sale la piedra blanca. Y la piedra blanca representa ¿qué? La madre. La madre. Y ahí está la Trinidad. Si estudian la teoría de los colores, se van a dar cuenta de que el primer color que existe es el negro. Y del negro salen todos los colores. Y la unión de todos los colores
hasta aparecer el blanco. Primero siempre es el negro, siempre es el color negro. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículos del 18 al 19, dice, de la roca que te creó te olvidaste, haciendo referencia de qué, de la roca negra, de Jehová nuestro Dios. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Jehová nuestro Dios haciendo referencia de que él ya ha trabajado con muchas personas para ayudarlas a trascender. Incluso hay personas que dicen, no, es que yo con mi pensamiento, yo pienso lo que quiero comprarme un par de zapatos. Yo pienso en el par de zapatos, me imagino que los tengo puestos y al mes ya me los estoy comprando. ¿Por qué? Porque es una persona que aprendió a manifestar. A manifestar. Y eso te lo enseña Dios. Dios te susurra eso en el corazón. Te lo enseña y te dice, mira, tú solamente qué, piensa lo que quieres tener, imagínalo, siente los zapatos en ti y luego qué, al mes eso te llega. Es una persona que aprendió a manifestar, tiene un don y sabe manifestar. Imagínate tú controlar la realidad de esa manera. Eso es poder. Y eso te lo enseña Dios, que eres el gran alquimista. Y Dios se lo enseña a las personas. También eso depende de qué, del nivel de fe de las personas. Y quien se lo enseña es que Jehová nuestro Dios. Todas las personas que entienden el tema de la manifestación, es Dios mismo el que les enseña. Es Dios mismo, es la realidad. Porque Él fue el que creó el universo. Mucha gente dice, no, como tú lo quieras llamar, Dios, el universo, se llama Jehová. Y Él te permite eso, aunque algunas personas que no son dignas de eso, Dios se lo permite. Dios se lo permite. Esa realidad, Dios se lo permite. ¿Para qué? Para que las personas aprendan que ellos también son creadores como Dios. Y tú puedes crear una situación, un evento, lo que tú quieras. Tú puedes atraer cosas, ¿por qué? Porque Adán es ¿qué? Un imán. El adamantium es un imán. Tú puedes atraer cosas y Dios te lo enseña. Dios te lo enseña. Pero si tú llegas a trascender más, tú puedes literalmente crear y manifestar al instante. Eso ya sería un nivel de conciencia más alto, más elevado. Ahora bien, debemos entender de que debe haber una combinación. Debe haber una combinación que es importante entenderla. La Trinidad se manifiesta a nivel familiar. ¿A nivel qué? Recordemos que primero estaban en la tierra prometida los cananeos. Los cananeos, vamos a ponerlo en amarillo, las 12 tribus de los cananeos. Los cananeos fueron los que edificaron Jerusalén. Esto no se enseña normalmente en una iglesia, no te lo enseña un sacerdote, no te lo enseña un judío, porque los judíos, ellos odian a los cananeos, es la realidad. Ellos no se agradan de los cananeos. Y ellos muchas veces, ¿qué hacen? Por ese odio se mienten y cometen muchos errores. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer cuando una persona está primero que tú. Tú tienes que reconocerla aunque esté en un castigo. Aunque esté en un castigo. Los cananeos fueron los que edificaron Jerusalén. La Biblia dice así, tu origen, oh Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Los israelitas no quieren reconocer de que los primeros que habitaron la tierra prometida fueron los cananeos. Los que primero habitaron la tierra prometida fueron los cananeos, los negros, que ellos son el árbol divino. Ellos son los que primero habitaron la tierra prometida. ¿Y ellos hacen parte de qué? De las 12 tribus de los cananeos. Y ellos forman a qué? Al Padre. Incluso Jehová les dice eso a Israel, se lo dice, Israel, mira, yo no soy como tú. ¿Por qué? Juró Jehová y no se arrepentirá de que él está sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Porque luego que se plantó el otro árbol, Israel, que es el árbol, el olivo verde, el árbol sublime, se le dio las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus. Que ahí está. Judá, Leví, Neftalí, los Rubenitas, los Gaditas, los de Manasés, los Benjaminitas, los de Aser, las 12 tribus de los cananeos. Y ellos son los segundos, los segundos. Y ellos forman ¿a qué? A la madre. A la madre. A la madre. Pero ellos dicen, no, los cananeos nunca han estado aquí, ellos no tienen nada que ver con nosotros, ni construyeron Jerusalén, ni nada. Cuando la Biblia te lo dice en Deuteronomio, te dice, mira Israel, antes de que Dios los introduzca en la tierra, le dice, mira, tú no plantaste estas viñas, estas casas, tú no las edificaste.
Jerusalén, tú no la edificaste. Tú no la edificaste. Los que la edificaron fueron los que estaban primero. El primer árbol que se plantó, que es la zarza que no se consume. La zarza que no se consume hace parte de qué? De la divinidad, que es la primera parte. Y Dios le dice a Israel, Israel, yo no pertenezco a ustedes, sino que yo pertenezco al primer árbol. Y eso Israel no lo ha querido entender. Y eso es lo que deben entender. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que al Padre y aquí tenemos que a la Madre. Pero eso está en un nivel de pueblos, que entre los cananeos e Israel. E Israel. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que los cananeos son mucho más antiguos que los palestinos. Los cananeos son muchísimo más antiguos que los palestinos, incluso que los mismos israelitas. Son muchísimo más antiguos. El problema es que ellos no quieren reconocerlo. Es otra cosa. Pero en la realidad, los negros son mucho más antiguos que los israelitas. Porque los israelitas entraron casi a la mitad de la historia. A la mitad de la historia. Y entonces, la combinación es esta. Aparece que el padre tiene que ser un varón negro y la madre, que representa a Israel, el Espíritu Santo, tiene que ser ¿qué? Una mujer blanca, una mujer blanca, una mujer blanca. Y entre ellos dos aparece ¿qué? Un Cristo. Aparece ¿qué? Un Cristo, que es un niño moreno, un niño moreno. Por eso Jesús viene siendo ¿qué? Moreno, como los negros, como los morenos. Es realidad, y lo dice la Biblia, tú lo puedes leer en Primera de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 dice, la revelación de Jesucristo, y que él es un varón de cabello blanco, y él es negro, moreno. Dice que su piel es similar a ¿qué? A piedra de jaspe y de cornalina, y compara su piel al color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. En la Biblia de los testigos de Jehová dice que él es como cobre pulido. El cobre pulido es como los morenos, así, cobre pulido. ¿Por qué? Porque él está entre quién? Entre el Padre y la Madre. Jesús es ¿qué? Color cobre pulido. Lo dice el libro de los testigos de Jehová. La Reina Valera dice de que él es color bronce bruñido. Y también comparan su piel al color de las piedras de jaspe y de cornalina. Entonces tú buscas por internet cómo es la piedra de jaspe y de cornalina. Y te aparece el color de piel de Jesús. Tú lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 4. Lees Daniel 10. Daniel mira a Jesús y lo describe. ¿Describe qué? Sus brazos y sus pies. ¿De qué color? Bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Y su cabello blanco como el relámpago. ¿Por qué? Porque es la combinación entre qué? Entre la noche, el hombre representa que la noche, y la mujer representa qué? El día, el día. Y ahí aparece que un Cristo, en la realidad. Y ese niño que queda en medio, viene y tiene un potencial enorme. Además de que Jesús lo cuida porque es un reflejo de él. Dios se encarga de qué? De cuidarlo. Porque es un reflejo de qué? Del Cristo verdadero, del que está en el cielo. Él mira y dice, venga, ese soy yo. Y él le ayuda a qué? A activar sus dones. Pero él tiene que aprender a reconocer al que está por encima de él, porque el hombre puede llegar a tener un poder enorme. Pero si se enaltece, lo único que va a hacer que acumular ira para el día de su muerte. Es lo que dice Números capítulo 8, versículo 17, diciendo, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel. Entonces, ustedes deben saber de que Israel es la combinación de ¿qué? Del sol y la luna. Del sol y la luna. El sol es representado por el padre, que es el varón negro, y la mujer, que es la luna. Dice, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Entonces, todo primogénito le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque nada le pertenece al hombre, ni tu esposa, ni siquiera tu vida, porque el cuerpo, hasta el cuerpo le pertenece a Dios, y tú no tienes control del cuerpo. Si Dios decide enviarte una enfermedad y ponerte el cuerpo, hasta ahí quedaste, porque tú no tienes control del cuerpo.
todo le pertenece a Dios, incluso tu esposa y tus hijos. Y Dios te dice, mira, el primer hijo que a ustedes dos le nazca es mío y ustedes van a permitir de que él se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el varón se vuelve ¿qué? Un impío. ¿Qué es un impío? Es una persona que impide que su esposa y su hijo se acerquen a Dios. Y Dios se aira, dice, venga, ¿por qué ese hombre no permite de que su esposa y sus hijos se acerquen a Dios? Y Dios lo mira como un varón malagradecido y lo hace sufrir. Le transforma la vida en sufrimiento. ¿Por qué? Porque es un impío, le está impidiendo a su esposa y a su hijo que se acerquen a Dios. ¿Le está qué? Impidiendo. Es un impío. Entonces Dios lo mira y lo que hace es que hacerlo sufrir. Le arruina la vida. Incluso te llega que te quita la esposa y te quita tu hijo y te destruye la vida. ¿Por qué? Porque Dios te mira y dice, venga, pero ¿quién eres tú para decirle a tu esposa y a tu hijo que no pueden acercarse a Dios? ¿Quién eres tú? Y Dios mismo se encarga de arruinar la vida a esa persona. Lo mismo pasa con la mujer. La mujer muchas veces se vuelve rebelde y dice, venga, mi esposo, ¿por qué todo el tiempo sigue a Dios y lleva a mis hijos a Dios? Y la esposa empieza a murmurar, Dios la destruye. Porque no es la forma de hablar de una mujer contra el Todopoderoso. No debe hablar así una mujer. ¿Por qué? Porque Dios la mira como una impía. Esa mujer está impidiendo de que el varón se acerque a Dios y de que lleve a sus hijos a Dios. Entonces Dios lo que hace es que darle un cáncer, darle ¿qué? Sufrimiento. Es realidad. Porque se vuelven ¿qué? Impíos, cuando el deber de cada persona es que acercarse a su creador. Miren, Dios creó el aire, creó el sol, creó la luna, creó el día, creó la noche, creó los árboles. Hay que agradecerle a Dios. Y para eso Él dejó el día de reposo. Debemos conocer su ley, sus mandamientos, su Torá. Debemos acercarnos con grato corazón a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ¿qué? Manifestando la Trinidad. Esa es una Trinidad. En tu familia hay una Trinidad. Al nivel de pueblos hay una Trinidad. Y este niño que nace entre ellos viene siendo ¿qué? Un Cristo. Un Cristo. ¿Por qué? Porque ese ciclo se repite. Se repite. Tenemos que, arriba tenemos a Jehová que es uno. ¿Y él es qué? Él es oscuridad y luz. Y él luego se divide en qué? En el varón negro, la oscuridad, y en la mujer blanca, la luz. Y luego entre ellos dos aparece qué? Un cristal, que es el moreno. El moreno. Es soledad. Y representa a Cristo. Por eso José es una representación de qué? Del Mesías. Y él llegó a ser un faraón en Egipto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la combinación es el padre blanco y la mujer negra? Ustedes deben saber de que la combinación es totalmente válida, aunque el niño no va a tener tanta fuerza. Va a ser más fuerte la combinación que vimos arriba. Son como combinaciones, pero el niño va a salir con un potencial enorme. Enorme. ¿Por qué? Porque recordemos que el primer árbol que se plantó es el negro. Todo empieza por el negro. Luego tenemos el segundo árbol. Y el primer árbol, que es el árbol divino, representa ¿qué? La antimateria. La antimateria se une con la materia, que es la madre, el árbol sublime, y forman la realidad. La realidad. La realidad. Están haciendo una combinación perfecta. Una combinación perfecta. Porque cuando el varón dice, venga, pero tú dices, la Trinidad, ¿qué pasa si el varón es negro y la mujer es negra también? No pasa nada. El problema es que no crean esa Trinidad, sino que ¿qué hacen? Se quedan aquí. El varón negro, la mujer negra, producen ¿qué? Otro varón negro. Se quedan ahí. Se quedan ahí. O si la mujer es blanca y el esposo blanco, producen ¿qué? Una mujer blanca, una niña blanca. Se quedan ahí. Se quedan ahí estancados. En cambio, lo que Dios busca es que la persona trascienda de que busque el varón negro, busque que una mujer blanca, si tiene el gusto, aquí, y formen un Cristo, que es un moreno. Eso es lo que Dios busca. Y Dios a estas personas que hacen esto, las bendice. Y les cuida los hijos, es la realidad. ¿Por qué? Porque están representando que la Trinidad de Dios. Esas personas también
¿Por qué? Porque tú dirás, es que venga, a mí no me gustan yo soy un ejemplo, que el varón sea negro. Y digan, no, es que me gustan las negras. Es válido, pero queda en este nivel. O tú dices, no, es que yo soy blanco, pero a mí me gustan las blancas. No pasa nada, son tus gustos. Dios te dio esos gustos. Quédate ahí. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque son los gustos que Dios te dio. Tu mente ya viene ¿qué? Programada. Son los gustos que Dios te dio. Aunque tú puedes llegar a tener otros gustos. Esa es la idea. Ahora bien, entonces, digamos que el varón negro le gustan ¿qué? Las mujeres blancas. ¿El qué hizo? Él trascendió y creó que Cristos. Ellos son Cristos. El problema es que el primero es este. Él nace con la primogenitura y a él Dios le dice, él se tiene que acercar más a Dios. ¿Por qué? Porque es el primogénito. El hombre tiene que decir, este hijo es para Dios. Para Dios. ¿Por qué? Números capítulo 8, versículo 17 diciendo, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así como de los animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Entonces, este primer nacido le pertenece a Dios. Y el padre y la madre tienen que dejar de que el niño se acerque más a Dios. Porque si no lo hacen, se vuelven ¿qué? Impíos. Y el niño se va a transformar en un ser malo. Es realidad. Va a ser de sufrimiento para la familia. Por cuanto no dejan de que él se acercara a Dios. ¿Por qué? Porque el niño le pertenece a Dios. Dios se los va a pedir. Dios se los va a pedir. ¿Por qué? Porque aquí estamos formando una trinidad. Una trinidad. Y Dios pide, tienes que darme a tu primer hijo. Y Dios te lo va a pedir. Tienes que dármelo, porque me pertenece. Ustedes dirán, ¿por qué hace un momento no ha ocurrido así? Porque el ser humano no ha querido entender. Y en ese momento el ser humano, el hombre se ha vuelto como un impío para Dios. Impide de que Dios reciba lo que le pertenece. Cuando tus hijos no son tuyos, tú vas a morir y tus hijos van a quedar en la vida. Y lo mejor que puede hacer el hombre es decirle, mira, acuérdate de nuestro creador. Eso es lo mejor que le puede decir el padre a un hijo. Acuérdate del que nos creó. Busca a Dios. Busca a Dios. Eso es lo mejor que puede decirle un padre a su hijo o una madre a su hijo. Busca de Dios. Acércate a Dios. Entonces, el segundo hijo, que es el menor, ya le pertenece a la familia. Es de la familia. Es realidad. Porque el primer hijo le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Es la realidad. Ahora, ahora bien, empecemos a entender el proceso alquímico. El ser humano debe mirar el cuerpo como Dios lo ve. Dios mira el cuerpo como un templo, como un templo, porque el ser humano es un fractal de Dios. Dios es el templo en el que vivimos. Jehová es el universo, el cuerpo de Él. Y dentro de Él estamos nosotros, es decir, vivimos dentro de una persona, que es Jehová. ¿Estamos en qué? En el abdomen de Dios. Y aquí, en el abdomen, vivimos nosotros. Vivimos nosotros, pero nosotros somos un fractal de Dios. Entonces quiere decir que dentro de nosotros también viven ¿quién? Personas. Por eso debemos entender que cuando Caín mató a Abel, aparentemente nosotros decimos, es que mató una persona. ¿Por qué Dios lo castigó tan gravemente? No. Caín mató muchísimas personas, mató una genealogía. ¿Por qué? Porque sabemos de que Caín salió muchísima gente negra. De Zen salió muchísima gente negra, pero mucha gente blanca, perdón. Pero de Zen, de Abel, no tenemos genealogía. ¿Por qué? Porque Caín mató toda una genealogía que iba a salir de quién? De Abel. Es decir, pensemos, ¿dónde estábamos todos nosotros? Estábamos en el cuerpo de Adán. Adán era el primer templo, se le llama un arca. Adán era el primer arca y todos estábamos dentro de él. Y luego empezamos a qué? A destaparnos. Piensa, ¿dónde estabas tú? En el cuerpo de tu padre. ¿Y tu padre era qué? Un arca. Era tu arca, donde tú estabas. ¿Y él qué hizo? Eyaculó y pasó el semen a través al templo de tu mamá. Y el templo de tu mamá te sostuvo en el vientre por 9 meses. Y luego te trajo a esta realidad. ¿Tú dónde estabas? En el cuerpo de tu padre.
estabas viviendo en el cuerpo de tu padre. Es realidad, estabas viviendo en el cuerpo de tu padre. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un templo y el templo tiene una sefirot, que son unos círculos energéticos. Y Jehová nuestro Dios es el que es el gran alquimista. Pero para poder iniciar el proceso alquimista, la persona tiene que decir, Dios, acepto tu Torah, acepto tus mandamientos, acepto toda tu Torah. Todos tus mandamientos deben estar escritos ¿en dónde? En el corazón y en la mente. La persona debe saberse la Torah de memoria. Y luego Dios empieza a hacer que el proceso alquímico, que es un proceso alquímico mental, donde el ser humano va a empezar a vertir unos líquidos en su mente, de forma que mental, unos elementos, que eso lo hace Jehová, él se mete dentro de ti y empieza a hacer ese proceso alquímico. El ser humano no tiene que hacer nada por fuera. ¿Por qué? Porque para eso está la Torah. La Torah es como una resistencia al proceso. ¿Por qué? Porque todo va a ser dentro de ti, dentro de tu templo. Nada por fuera. ¿Por qué? Porque si sacas algo, le puede hacer daño a mucha gente. Todo es en tu corazón y en tu mente. Todo es mental. Un proceso alquímico, donde el ser humano tiene que vertir unos líquidos dentro de él. ¿Para qué? Para que se activen unas neuronas y tiene que llegarse a crecer el cabello. El cabello es muy importante. Y mantenerse en santidad. Hacer lo posible por mantenerse en santidad. Es realidad. Y debemos ver el cuerpo como Dios lo ve, como un templo. Y Dios entra en tu templo. Cuando dicen, aceptas a Jesús en el corazón, no van a creer de que Jesús va a estar ahí en el corazón. Y bueno, pero ¿qué en el corazón que Jesús quiere estar en el corazón? El corazón es un motor multiversal. Por eso Jesús pide el corazón del hombre. Porque el corazón es un motor multiversal. Y tiene vida. Es un universo. El corazón es todo un universo. Es la realidad. ¿Por qué? Porque esa tecnología la creó Jesús. Es la tecnología de Jesús. Jesús crea las conciencias, programa las mentes, conoce el corazón. Tú no dices, venga, voy a hacerte que mi brazo circule más sangre. Tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque quien controla eso es el corazón. Y el corazón es Jesús. Porque Él habita ahí. Y Él no va a habitar en tu corazón simplemente por estar, sino que Él va a buscar mejorar tu ADN, que tú seas mejor persona. Es la realidad. Es la realidad. Entonces lo que se busca es que el hombre entienda su mente, que su mente es femenina y su corazón es masculino. Masculino. Y el corazón siempre es representado por un varón negro. Y la mente es por una mujer blanca, una mujer rubia. ¿Por qué? Porque Adán es la materia prima, el primero, el carbón. Y del carbón sale ¿qué? El diamante, la rubia, el rubí, el rubí. Y ellos dos tienen que fusionarse en tu interior. Estamos hablando de un proceso mental que ocurre dentro de tu templo. Y Jesús se encarga de hacer eso. Él se mete en el templo de la persona y empieza a hacer ese proceso alquímico mental de fusionar ¿qué? La mente con el corazón. Y tú vas a sentir unos deseos muy extraños. Te van a dar deseos extraños porque tú no tienes que sacar nada afuera. Tú tienes que seguir aguantando y orar. Orar. La oración es importante. Levantar tus manos al cielo y orar. 3 veces al día. Orar, 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 orar. Mientras que él hace el proceso alquímico. Alquímico. Eso es porque te van a dar deseos muy extraños. Procesos alquímicos. Recordemos que Adán representa ¿qué? La noche. La noche. Y Eva representa ¿qué? El día. Necesitas que en tu mente se fusione lo bueno con lo malo. Tú necesitas conocer una parte de maldad. La maldad te ayuda ¿a qué? A abrir la mente. La maldad te ayuda a abrir la mente. Por eso es importante hacer el proceso con Jesús. Porque Jesús es tu guía. Es el que te guía en un lado malo, que tú tienes que conocerlo. Porque Jesús conoce todo. Jesús sabe cómo hacer un hechizo, cómo destruir un hechizo. Él sabe cómo controlar la energía. Él sabe todo porque Él creó todo.
Él sabe todo, no se le escapa nada. A Jesús no se le escapa nada. Y Él te puede enseñar que es importante entender un lado de qué, de maldad. Por eso es importante que la luz, pero también es importante que la noche. Si nosotros decimos es que no necesitamos la maldad es necesaria. Hay belleza en la maldad, hay que saber utilizarla. ¿Por qué? Porque la noche la necesitamos para descansar. La noche, podemos decir que es mala, pero la necesitamos para descansar. ¿Y qué es primero? La noche. ¿Qué es primero? El carbón. ¿Qué es primero? El corazón. El corazón es primero que la mente. El primer destello que se da cuando el niño nace es el latido de su corazón. Y el corazón forma la mente. Por eso el primer hombre que fue creado fue el varón negro. Fue creado el varón negro. Y nosotros representamos que el lado malo, la muerte. Y de la muerte viene que la vida. Es otra dimensión, la vida. Es la realidad. Entonces, lo que busca Jesús en tu corazón es que tú entiendas la armonía que debe haber en la noche. Podemos decir de que la noche es mala, pero la noche es hermosa porque descansamos. Tú dices, no, qué lindo cuando yo me voy a la cama y tengo un sueño. Hermoso. Pero la noche también puede ser mala. Pero debemos entender esa belleza de lo malo. Debemos ver esa belleza, donde ¿qué? Descansamos. Es la realidad. Y el resultado tiene que ser ¿qué? La fusión de ellos. La fusión. Donde tú te vuelves ¿qué? Un ser andrógeno. Tú estás en tu templo y ahí se mezcla ¿qué? El corazón y la mente. Recordemos que la mente tiene la capacidad de ¿qué? De crear pensamientos, pero el corazón tiene la capacidad de materializarlos. De materializarlos. Entonces, tú llegas a, ¿qué? A pensar con tu mente y tu corazón y vas a pensar muchísimo mejor. Y eso es lo que Dios busca, de que las personas trasciendan otros niveles de ¿qué? De conciencia para que puedan entender a Dios. Si no, tú no vas a poder entender a Dios, sino que tú vas a mirar a Dios como el que murió en la cruz del Calvario. Ya. Pero cuando tú entiendes el nazareato y dices, venga, es que Dios está trabajando dentro de mí, yo lo estoy dejando trabajar, que Dios trabaje dentro de mí, cada vez me vuelvo ¿qué? Más sabio, excelente. ¿Por qué? Porque te estás fusionando, te estás volviendo ¿qué? Un ser andrógeno, donde se fusionó ¿qué? Tu mente con tu corazón y ya piensas mucho mejor. ¿Por qué? Porque piensas con ¿qué? Con la mente y el corazón. Dos piensan mejor que uno, que teniendo que el corazón y la mente separados, perdón. Entonces, lo que Dios hace dentro de ti es que fusionarlos. En la realidad, lo que Él hace es que fusionar la mente con el corazón. Ahora bien, cuando la mente y el corazón se fusionan, ustedes saben que Jesús es conocido como el psicopómpico. El psicopómpico significa la psique, la mente, y psicopómpico, el que acompaña la mente, o el que acompaña las almas. ¿Por qué? Porque Jesús se mete dentro de ti y Él entiende todo el mecanismo de tu mente. Él entiende tus pensamientos, tu corazón, entiende todo. Entiende todo. Esa realidad. Y lo que hace primeramente es que empezando a mezclar la mente con el corazón. Cuando ellos dos se fusionan, aparece que un ser andrógeno. Andrógeno, ¿por qué? Porque la mente es un león, el corazón es un león. Es decir, tu corazón representa un león y tu mente representa a un zorro o a una zorra, mejor dicho, al animal zorro o una zorra. Es la realidad. Y aparece un ser andrógeno similar a este, similar a este, similar a este. Y en esa fusión, tú llegas a ver dentro de ti un ser así. Y este ser es literalmente como una computadora. ¿Por qué tú llegas a ser qué? Una computadora. Recordemos que Jesús, como psicopómpico, Él es el que ayuda a que el alma trascienda. Por eso decimos alma, animal. Los animales dentro de ti se fusionan. Y tú te vuelves como literalmente una computadora. Y ese ser es una copia de Jesús, porque Jesús va a ir que evolucionando dentro de ti. Pero recordemos que en el cielo siempre va a quedar ¿qué? Una variante, el Cristo puro. Jesús se puede dividir, ¿por qué? Porque puede crear muchísimos clones.
Entonces lo que él hace es que se mete en la persona y empieza a ayudarlo. Empieza a ayudarlo ¿para qué? Para que él trascienda. Para que él trascienda. Pero dentro de ti se crea otra copia de Jesús. Se crea otra copia de Jesús. Y tú vas a llegar a ver a Jesús de esta forma. Y aquí es donde las personas no pueden hacer ídolos. No pueden hacer ídolos porque mucha gente dice, gracias a este ser yo logré lo que quería. Voy a hacerle una imagen. Dios te dice, no puedes hacer imágenes. Por eso es importante que la persona conozca la Torá. No podemos hacer imágenes porque si no, tropiezas. Porque la persona puede llegar a ver imágenes distintas. ¿Por qué? Porque dentro de ti se forma un Cristo diferente. Un Cristo diferente para cada persona. Para cada persona. Pero siempre va a estar en el cielo el Cristo puro. Siempre el Cristo puro.